Hola, mi nombre es Winderly Espinosa y soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Trabajo Social. Y hoy, junto con mis compañeros Daniel Moreno y Rachel Manrique, les vamos a dar una explicación sobre lo que es el Estado social. Antes de hablar del Estado social, es importante definir qué es el Estado. El Estado es el conjunto distintivo de instituciones y organizaciones cuya función socialmente aceptada consiste en definir y hacer cumplir las decisiones colectivamente relacionadas en una población en nombre de su interés común o voluntad general. Teniendo en cuenta el concepto de Estado, ahora vamos a definir al Estado social. Los inicios de lo que se denomina Estado social tienen que ver con las peleas entre los socialdemócratas y los marxistas, las cuales surgen debido a la forma de entender el papel del Estado. En 1875, el Congreso de Gotha, que da lugar al Partido Socialdemócrata Alemán, propone las bases de lo que se conoce como el Estado social. Este concepto se remonta a la formación del Estado alemán, y pasando a través de una serie de transformaciones, en la actualidad forma las bases político-ideológicas del sistema de la economía social del mercado. Por otra parte, es importante aclarar que lo que hoy llamamos el Estado social y democrático del derecho, el welfare state o el estado de bienestar, comprende al menos tres periodos distinguibles. El primero desde los años 80 del siglo XIX hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, es cuando el Estado social solo es asistencialista. El segundo va en el periodo de las entreguerras y concluye con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando se empieza a constitucionalizar los derechos sociales. Y el tercero es en 1945, a final de los años 70 del siglo XX. Es cuando se materializa y consolidan el estado de bienestar. Finalmente, la noción de Estado social depende del momento histórico y geográfico concreto en donde se analice. No es lo mismo Estado social que Estado de bienestar, pero en términos generales podemos decir que este fue el modelo de Estado que los países industrializados prefirieron a finales del siglo XIX. Ahora vamos a conocer el sistema que caracteriza al Estado social. Se considera que el Estado social es un sistema sociopolítico económico definido por un conjunto de condiciones jurídicas, políticas y económicas, el cual propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para poder participar como un miembro pleno en la sociedad. Ahora vamos a conocer el tipo de gobierno que caracteriza al Estado social. Para eso voy a tomar el ejemplo de Alemania. Desde 1870 a 1918 en Alemania se proclama el Segundo Imperio Alemán y se nombra en el Palacio de Versalles a Guillermo I como el rey de Prusia y el emperador de Alemania, instituyendo una monarquía de tipo semiconstitucional en la cual el monarca elige al poder ejecutivo, mientras que al poder legislativo lo elige una asamblea o parlamento. Teoría del Estado social. El Estado liberal tenía cualidades capitalistas y esto lo que hizo fue abrirle las puertas al Estado social en la era industrial, por medio de aquellos problemas que se manifestaron, tanto económicos como sociales, tales como el aumento de la pobreza, la depresión de la agricultura y el aumento del desempleo, entre otros. El Estado social nace a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX por el sociólogo, economista y analista político Lorenz von Stein, el cual tenía como objetivo de solucionar las disfunciones sociales y económicas que se presentaron en el Estado liberal. Funciones y diferencias entre Estado y Gobierno. El Estado es un conjunto que involucra aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros. Esta es una institución soberana que se encarga de regular la vida de una sociedad en un determinado territorio. En el Estado tenemos las funciones como garantizar la estabilidad económica, los derechos humanos, los suministros y bienes de servicios, entre otros. Y el gobierno es una institución administrativa y política del Estado. Este dirige, controla y administra. Consiste en la conducción de política general y el ejercicio del poder del Estado. El gobierno tiene como funciones de ejercer la defensa y la conducción del Estado, la elaboración de propuestas políticas, administrar el presupuesto nacional, entre otras.
un ejemplo de estado de gobierno tenemos Alemania en el año de 1871 y 1918, en donde el país atravesaba por una crisis tanto social como económica. Esto se debía a la militancia de la clase obrera, las ideas revolucionarias por Karl Marx y los problemas que se manifestaron a raíz de la Primera Guerra Mundial. En el año de 1871 a 1916, Alemania estaba constituida por una monarquía semiconstitucional parlamentaria federal, y en el año de 1916 a 1918 era una monarquía semiconstitucional parlamentaria federal bajo una dictadura militar. El monarca era el rey Guillermo I, el primer ministro era Otto Bismarck y el parlamento el Riksdag. A raíz de todos estos sucesos que estaban ocurriendo en Alemania, el primer ministro y el parlamento deciden adoptar un conjunto de leyes sociales las cuales beneficiaban a la clase obrera. La estructura del Estado social estaba conformado por el gobierno, el cual era el ente administrador que se encargaba de aplicar estas políticas sociales. Tenemos a la sociedad, lo cual eran los beneficiarios de las políticas que ofrecía el Estado social. Tenemos el territorio, el cual consistía en el área geográfica en donde se implementaban estas políticas en un territorio nacional. Y por último tenemos la regulación, que era por un Estado asistencialista, el cual estaba dividido por el poder ejecutivo y legislativo. Singularización del Estado social. Este busca de fortalecer servicios y garantizar derechos que son necesarios para nuestro bienestar como sociedad, como lo es la asistencia de salud, sanitaria, de educación, empleo, subsidios, lo que es derecho a lugares de recreación como bibliotecas, museos, al aire libre, entre otras cosas. El político alemán Lorenz von Schmidt tenía un concepto sobre esto, y era que una manera de evitar la revolución socialista solo implicaría la imposición de los intereses del grupo social, ya que la sociedad ha perdido su efecto, su unidad, debido a la diferencia de clases denominadas sociales. Los individuos se han encargado de perseguir cada uno su interés personal y el resto de los integrantes de la sociedad los han ido excluyendo, incluso pasando por encima de ellos. División del poder. Nunca se ha logrado una total división del poder, al contrario, lo hemos denominado limitación del poder, ya que estos son poderes que están divididos por ramas, y a ellos se le agrega que hay órganos independientes, los cuales tienen una función cada uno. Históricamente hemos peleado por obtener el poder del monarca, y así lograr una organización administrativa y política, pero por sobre todo avalada por la sociedad. Según Aristóteles y Platón, el poder se puede frenar con poder, a través de tres poderes: el judicial, el legislativo y el jurídico, para así poder lograr la libertad del Estado. Forma en que se vivencia la soberanía en el Estado social. Comencemos por aclarar que la soberanía representa la autoridad. Por ejemplo, en nuestro país se muestra la nacional, la cual es ejercida por el Estado social. Esto se ve cuando se realiza algún referéndum, ¿verdad?, para aprobar o desaprobar, la construcción de alguna infraestructura, y es allí donde la sociedad decide si se quiere o no que se realice esta construcción. También se aplica cuando realizamos votaciones, ya sea presidenciales, concejales, municipales, de gobernadores, entre otros muchos tipos de votaciones que se pueden presentar. Hay que tomar en cuenta que violar la soberanía nos puede llevar a trágicas consecuencias, incluso al inicio de un conflicto bélico. Como equipo podemos reflexionar presentando dos definiciones construidas en función de lo aprendido a través de la elaboración de la exposición.
El Estado es un conjunto de organizaciones que tienen la función de definir, establecer, garantizar y hacer cumplir las decisiones y peticiones referentes a los aspectos esenciales que en conjunto tienen una sociedad o grupo de personas con intereses e ideas en común. Y el Estado social es un sistema que propone el fortalecimiento de los servicios y garantizar los derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Partiendo de estos dos conceptos, podemos decir que ambos están relacionados, ya que en los mismos se establece como objetivo el hecho de defender, garantizar los ideales, intereses y derechos de una sociedad.